Vamos a revisar cifras económicas junto a Andrés Vial. Patricia Venegas, muchas gracias por la bienvenida a 24 tarde. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la sección que corresponde a nuestro departamento. 7 años tiene ya esta sección, Andrés Vial. Va por su séptimo. Mira. Sí, para que vea. Todo bonito. Todos vamos envejeciendo. Sí. Ya. No, Oiga, vamos a experiencia, es distinto. Sí, vamos a hablar de noticias de la economía que son más positivas respecto a lo que hemos visto sobre todo el año pasado. Yo el lunes les contaba la cantidad de, sobre todo adultos mayores, cómo se han estado jubilando en mayor cantidad que el año pasado, sobre todo por la pensión garantizada universal. Es una buena noticia. Esta también es la que les traigo, la fuerte caída en la cantidad de cotizaciones previsionales que se han declarado pero no pagado, algo que lo permite la ley, en la medida que el empleador después se le da un plazo para que pague esa cotización sí o sí, con reajustes e intereses. A ver, estas cotizaciones previsionales declaradas pero no pagadas el año 2020, el peor año quizás del golpe económico de la pandemia para nuestra economía, fueron 225.000 mensuales en promedio, Patricia Venegas. ¿Qué pasó este año? El año pasado más bien, cayeron a 111.000, una caída de 50,8%. Es la caída más fuerte, no se llegaba a este nivel en más de una década en la cantidad de cotizaciones previsionales declaradas pero no pagadas en nuestro país. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números entregados por la consultora CIES, que tiene mucho que ver con el despertar, podríamos hacer, de la economía, con los mejores números, con la reactivación, con las medidas. Muchas de las medidas que se tomaron de reactivación del empleo tenían como requisito tener las cuotas, las cotizaciones previsionales al día. Y ahí está una gran razón. A ver, el año pasado, en promedio, cada mes, cotizaciones obligatorias en las AFP, en promedio hubo 5.975.591. De ellas, el 98,1% fueron pagadas y un 1,9% de estas fueron declaradas pero no pagadas, para tomar en dimensión en cuánto corresponden del total, las 111.000 que yo te mencioné, del total del universo de cotizaciones previsionales en nuestro país, en promedio mensual el año pasado, que fueron pagadas, en este caso declaradas pero no pagadas, lo permite la ley y lo vamos a explicar al final. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos explicando este fenómeno que ocurrió el año pasado, cuáles son las razones para que haya ocurrido esto. Son tres fundamentales: la recuperación de la economía, lo hemos mencionado, también en segundo lugar, esto tiene relación con el pago de cotizaciones de trabajadores independientes y lo más importante, tiene que ver con beneficios de protección del empleo. La ley de protección del empleo, para que un empleador se pudiese acoger a esta ley de protección del empleo, se necesitaba sí o sí tener las cotizaciones al día. Y eso llevó a que muchos se pusieran al día, en buen chileno, y hubiera esta baja de 50% de un año a otro. De esto conversamos con la consultora CIES. Creemos que la recuperación económica y del empleo observada durante el 2021 habría incidido positivamente en la reducción del número de declaraciones no pagadas, junto con la obligación de regularizar el pago de cotizaciones como requisito de acceso a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo. Es una tremenda noticia que menos empresas tengan que acogerse a esta ley, una ley que yo les voy a explicar después, que existe desde hace 40 años. Vamos con la siguiente gráfica, vamos a explicar qué es lo que ha pasado los últimos años. Yo te explicaba hace mucho tiempo que no teníamos números tan bajos, porque teníamos números altos hace un buen rato. No es que la pandemia los haya disparado, hace mucho rato que teníamos. Por ejemplo, el año 2016, en promedio 231.000 cotizaciones previsionales declaradas pero no pagadas. 2016, 240.000 2017, 271.000 el 18, 283.000 el 19, y ahí van cayendo 220.000 el año 2020, cuando ya empieza a regir la Ley de Protección del Empleo, ya se nota una caída. La Ley de Protección hacía como requisito más importante que los empleadores tuvieran las cotizaciones al día, y este año vemos, el año pasado, una caída muy importante a 111.000 mensuales. Vamos con la última gráfica, y una de las más importantes, y lo que yo les estaba mencionando, existe rigiendo en nuestro país una ley hace 4 décadas más o menos, desde la crisis del 82, la crisis económica, la ley 18.137, que permite, Pati, declarar y diferir, ahí está, diferir, el desorden de la letra, diferir el pago de las cotizaciones. Es decir, tú puedes chutearlo, Marchena. No es que no las vas a pagar. Perfecto. Y tienes un plazo. Exactamente. Aquí estamos con la segunda estación. 180 días tienen las AFP para cobrar
este dinero se cobra con intereses y reajustes. Sé que pasan en 180 días, ahí entra a correr la justicia. Pero ¿qué pasa? En la práctica, normalmente el 90% de los empleadores se pone al día, se paga antes de los 6 meses. Más de la mitad que pide la postergación, el primer mes ya está al día. Es algo que lo permite la ley, que está dentro del ancho, sobre todo en situaciones económicas más debilitadas, con mayores dificultades. Y afortunadamente, como lo decíamos al comienzo, cae un 50% el número de estas cotizaciones declaradas, pero no pagadas. Vamos a la pausa. Muy bien, Andrés Vial, gracias por todos estos datos. ¿Vamos al deporte? Y yo creo que es necesario que no te vayas, Andrés. No me voy. No, quédate porque viene tu sección favorita con el deporte. Deportes